esto a modo de canasta que analiza el INE. Evidentemente, en cada condominio, en cada edificio, la realidad es distinta. Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, Asociación Gremial, Juan Carlos Latorre, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Álvaro, Loreto, buenos días. Gusto saludarlos. Igualmente, a ver, ¿qué explica? Hace un rato ya venimos siguiendo el costo de los gastos comunes, se hace sentir mucho en la vía directa que tenemos con los auditores, también particularmente en el WhatsApp, un llamado de atención respecto del alza en los gastos comunes, para entender qué es lo que ha incidido precisamente en esa alza. Bueno, mira, en realidad el tema de los gastos comunes es bastante más complejo que el mero IPC. Uh-huh. El IPC es un indicador, pero no es el más gravitante. Fíjate que para tratar de poner en orden, en perspectiva, hay como cuatro grandes áreas que son bien importantes. Fíjate que la primera que yo distingo es el área de los recursos humanos. Yeah. Generalmente son los más gravitantes dentro del gasto común. Y esa, evidentemente, ha habido un incremento como se disminuyó la jornada laboral. Las comunidades han tenido que incrementar naturalmente sus contrataciones, aumentarle la cantidad de personal. Eso ya implica una alza inmediata. Y este es el ítem más relevante. Por lo demás, también, si tú te pones a pensar, el personal también está sujeto a valores de mercado. Entonces, cuando tú tienes que contratar a una persona nueva, vas a tener que tener en consideración el valor de mercado que se esté pagando, que podría no ser el mismo que está pagando la comunidad, si tienes que contratar a una persona nueva. Y si tienes que ponerle suplentes para suplir aquella hora que la jornada laboral no te permite, ya significan un incremento importante. Ahora, hay otras cosas que sí están sujetas al IPC, por ejemplo, los contratos de mantenimiento. Tú fíjate, tienes el contrato de mantenimiento de ascensores, de bombas, etcétera, que sí se van reajustando por IPC, son contratos fijos. Pero eso no te refleja necesariamente la realidad del gasto, porque todos estos equipos, ascensores, bombas, etcétera, son equipos que están funcionando 24/7. Y tienen un desgaste comunal. Entonces, cuando tú tienes que hacer una reparación y hay que comprar repuestos para hacer las reparaciones, esos repuestos y todo eso ya vienen indexados por lo que generalmente son equipos importados, que hay que traer de afuera, lo que sea, ya están indexados por otros valores que no necesariamente son el IPC. Nueva alza, ¿te fijas? Uh-huh. Claro, y después tú tienes, por ejemplo, los consumos. Estaba escuchando ustedes mencionar el tema del alza de la luz. Sí. Esos no son consumos que hayan sido indexados por el IPC, han subido mucho más que el IPC. Y para una comunidad eso es muy relevante, el valor de la electricidad, el valor del gas, etcétera, etcétera. Y por último, yo te diría que hay otro tema que la gente olvida, pero los edificios, a medida que va pasando el tiempo, al igual que un auto que se va gastando, etcétera, tienen que hacer inversiones más importantes. Y los edificios tienen equipamiento que es sumamente complejo, que es muy caro y que hay que hacer inversiones importantes al cabo de un tiempo. Te fijas, tienen deterioro. Y ese deterioro también incide porque pasan a ser lo que se llaman los gastos extraordinarios, que no son menores dentro del total. Entonces, si tú pones todo eso en contexto, el alza es mucho más alta que la que refleja el IPC. Y eso explica el alza que da los gastos. Por eso hacíamos la referencia con el IPC, porque el INE da cuenta en una canasta, ¿no? Y ustedes ahí como Colegio de Gestión y Administración tienen algunos números, yo sé que varía en cada comunidad, en cada edificio, pero más o menos ¿cuánto están aumentando los gastos comunes? Mira, los gastos comunes han aumentado muchísimo más que el IPC. En el último tiempo yo te diría que no sería nada de raro ver gastos que se hayan aumentado en un 50-60%. No sería nada extraño por toda la suma de cosas que te acabo de mencionar. ¿Te fijas? Y en ese sentido, el tema laboral. Claro. Es que hay varios auditores que nos comentan, uno va escuchando también las medidas que han tomado las personas, porque al dividendo, al arriendo, se suman, que se van de comunidades. Han sabido, me imagino, esos casos también, de la realidad de lo que están viviendo las familias. Claro, y hay muchos inversores también que han comprado propiedades para ponerlas en arriendo y la gente se les escapa porque efectivamente el gasto común pasa a ser un tema gravitante. Pero aquí hay un tema, yo creo, de realidad nacional que a mí me llama muchísimo la atención y me ha llamado la atención toda la vida. Las construcciones que se hacen en este país se hacen muy lujosas. Yo creo que todavía no hemos entendido aquí que es absolutamente imprescindible construir de una manera más sencilla, edificios que tengan mucho menos equipo más sencillo.
Fíjate que aquí uno de los temas importantes es el tema de la seguridad. Cuando tú hablas de seguridad en un edificio, quieres tener una portería con personal 24/7, pero convengamos que en el largo plazo el personal, el recurso humano va a ser muy caro. Si uno compara con las viviendas con otros países, Europa, etcétera, la tendencia es a tener menos gente. Pero el tema de la seguridad aquí es tan importante que la gente no quiere dejar de tener personal con presencia en la portería. ¿Te fijas? Quieren tenerlo. Sin embargo, si uno tuviera un nivel de seguridad mayor y las comunidades fueran construidas de una manera que tuviesen una suerte como de control más fácil, más complicado el acceso, eventualmente uno podría prescindir de tanto servicio y tener eventualmente un monitoreo remoto, una solución que hiciera que el gasto fuese menor. Pero las características de la construcción que tenemos no lo permiten. La gente quiere tener presencia de personal en la portería. Físico. Juan Carlos, estamos hablando con Juan Carlos Latorre sobre, bueno, en principio el aumento de gastos comunes. Siempre estamos haciendo énfasis en el alza, pero probablemente no sabemos cómo ha ido reaccionando la gente. Entendemos algunos casos de gente que incluso ya no puede seguir pagando las alzas. Claro, y efectivamente andan. Pero ¿tienen alguna cifra ustedes relacionada con la mora en el pago de gastos comunes? Porque también eso es complejo para la comunidad completa, ¿no? Porque también las vías para forzar el pago a quienes adeudan gastos comunes también son, no sé si son tan eficaces, Juan Carlos. Mira, hay un incremento en la morosidad, eso no hay ninguna duda. La verdad que no te podría decir una cifra exacta en este momento porque va variando en distintos sectores, pero ha habido un aumento en la morosidad y eso es una realidad. Si bien en la ley existe una serie como de sanciones, por así decirlo, para hacer más efectiva la cobranza, yo diría que en realidad eso no ha producido una merma en la morosidad. Porque además tú te enfrentas con una situación bastante incómoda, porque la verdad que el administrador, cuando se cumple una cierta cantidad de meses donde el gasto común no ha sido pagado, queda facultado para cortar el servicio de luz, por ejemplo. Y la verdad que hay veces que cortarle la luz a una persona que está en una situación compleja viviendo es una cuestión bastante inhumana, por decirlo menos, ¿te fijas? Y por lo demás, cuando uno va y actúa precipitadamente y corta la luz, este señor el día de mañana se pone al día y lo primero que hace es ir a castigar al administrador. Entonces es como una especie de círculo vicioso que provoca bastantes cosores. La verdad que no hay una herramienta demasiado eficaz para el cobro de la luz. Y también delegarle esa sanción al administrador me parece que es un poco duro, porque en realidad el actor, el protagonista, al tipo que le han cortado la luz, lo primero que va a hacer es ir a atacar al administrador. Y el administrador no tiene herramientas para defenderse frente a eso. Hemos visto, de hecho, denuncias en el último tiempo también. Juan Carlos Latorre, presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Muchas gracias, Juan Carlos, por conversar con nosotros de este tema.